Hola, ¿cómo están amigas, amigos? Estamos iniciando nuestro segundo capítulo de Más Juntos y en este momento, mientras les estoy hablando, estoy enviando la invitación a nuestros que lo estamos invitando en este momento y tenemos con Juan un invitado súper especial que es nuestro querido amigo Pablo Reyes, y aquí también Pablo te estoy buscando para invitarte. Pablo Reyes, aquí ya te estoy enviando la invitación y ya salieron ambas invitaciones. Cuéntenme si Yo las te estoy están viendo, viendo. yo te estoy viendo directamente y estoy ahí en la pantalla. Listo, aquí ya. Uy, ¿qué pasó? Se nos No sé, cayó Pablo. se cayó Pablo o se ha quedado oculto, no sé. Sí, Pablo, ¿tú nos escuchas? ¿Nos parece ves? que apretó un botoncito. Yo a ti, Juan, te veo perfecto. Pablo, le volví a mandar la invitación porque parece que se nos cayó. Bueno, bueno. Eh, pero por lo menos ya estamos, Ya. superamos Ahí está ahí ya Pablo. llegó todo. Ahí está Pablo. Bien, bien, bien. ¿Qué Estamos los tal? tres, lo conseguimos esta vez. Muy bien, lo logramos. Bueno, entonces vamos a partir con esta conversación. Primero que nada, darles la bienvenida a Juan, por supuesto, y a nuestro invitado especial, Pablo Reyes, de este segundo capítulo de Más Juntos. Una conversación en la que invitamos a hacer reflexiones, vamos a unir el coaching con distintas disciplinas, ¿cierto? Somos los tres coaches, pero también tenemos distintos puntos de vista. En el caso de Juan Vera, es un reconocidísimo coach ontológico profesional, especialista en coaching político y que hoy día lidera todo el concepto de la articulación, de entornos, la articulación de personas, en fin. Un gran referente del coaching a nivel latinoamericano, nuestro querido Juan Vera, y nos acompaña Pablo Reyes, escritor, coach ontológico profesional y un estudioso del futuro, este tema tan apasionante y por el cual vamos a tener la conversación el día de hoy. Entonces, bienvenido Juan, bienvenido Pablo, vamos a Eh, conversar entonces del futuro y cómo Entro lo estamos ya. viendo. Entro pues. Solo para decir que aunque estamos transmitiendo desde el vivo de Newfield Network, como saben, este programa de Más Juntos es una idea que compartimos al 50% entre Newfield y, sobre todo, Andrés. Andrés es el entusiasta también de esta idea y articulador de lo posible que yo represento y, por tanto, que desde ahí surge esta idea. Y la pregunta que nos hicimos con Andrés fue, ¿podemos anticipar los futuros posibles? Y entonces dijimos, bueno, ahí tenemos que traer municiones, tenemos que traer a alguien que está trabajando, aunque yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí nos preocupa el futuro, ¿no? Eso está en la historia de la humanidad. Yo diría, para empezar a generar alguna cosa que le demos pie, Andrés, a, a Pablo, es yo tengo la sensación de que hoy vivimos un presente que parece futuro. Mm, Y quiero decir que vivimos en un presente desde modelos del pasado, por mm, lo que de alguna forma yo supongo que hay una parte inconsciente nuestra que está como despistada diciendo estoy en un tiempo que me ha sobrepasado, pero que no llega. Y esa sensación la veo muchas veces en conversaciones, ¿no? Cuando, cuando miro al futuro como el tiempo por venir, aún me preocupa más esa brecha de velocidad, pero eso no quiere decir que no podamos escuchar los signos que configuran lo que, pueden, lo que puede ser la configuración de ese futuro, valga la redundancia, ¿no? mm. Y traigo una frase para, para que, así como a ver qué pensáis los dos y qué piensa Pablo, antes de que le demos algunas preguntas más directas, una frase de Peter Drucker que yo tuve el honor de conocer en Madrid en los años 90. Había una institución que dependía de la Embajada de Estados Unidos, el Centro Lincoln, y allí lo invitaron y ahí lo conocí. Y él me pareció un gran gurú como era del management y
repitió una frase que ya tenía que decía, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Te digo, ok, ¿creéis en esa frase? Y te dejo a ti la palabra, Pablo, para ver si, como, como estudioso, como te ha definido Andrés, del tema, compartes esa idea. Bueno, buenos días. Estaba con problemas técnicos, así que ya estoy 100% conectado. Pero estaba escuchando, no podía estar adentro. Primero, Andrés, Juan, muchas gracias por la invitación. Como siempre, contento de poder conversar, compartir en lo que estoy viendo y como poder desde ahí nutrirme también de otras cosas. Tomando el guante de lo que plantea Juan, eh, claro, la mejor forma de anticipar es construir el futuro, de alguna forma. Porque cuando hablamos de futuro, eh, lo primero que estamos hablando es de algo que todavía no existe. ¿Ya? Mm. Por lo tanto, habitamos, eh, habitamos el futuro como una preocupación, ¿ya? En nuestro trasfondo emocional, relacional, en el presente. Y cuando invitamos a alguien a coordinar, a comer a la casa, estamos lingüísticamente haciendo el acto de coordinar acciones para un futuro posible, y yo empiezo a hacer cosas para que ese futuro suceda. Voy al supermercado, voy a comprar, invito a la otra gente, aprovecho de hacer aseo en la casa. Entonces, ese futuro que vamos declarando, vislumbrando, que viene absolutamente teñido del estado emocional desde el que estamos participando en esa creación de futuro, eh, se construye en el presente, y empieza a suceder desde el momento en que hacemos esa promesa de futuro, esa promesa ya sea como esa aspiración del futuro que queremos, como también, eh, también atendiendo permanentemente a lo que va sucediendo alrededor, en el contexto. O sea, como por eso pues decimos que el futuro no existe. Digamos. Hay una serie de factores que están ahí incidiendo permanentemente, una complejidad del sistema que hace que la cosa sea como sea, digamos, y por eso los planes estratégicos tienen que hacer infinitos supuestos de estabilidad para que les cuadre en el mapa, digamos, y precisamente lo que hacen los estudios de futuro es como, miremos esos supuestos de estabilidad y pongámosle la incertidumbre adentro. Claro, exactamente. Nos vemos enfrentados a ese diseño de futuro, como dices tú muy bien. Y cuando nosotros estamos hablando de esta conversación con Juan, también hablamos no solo del futuro en singular, sino que en plural, los futuros, porque como bien plantea, miramos hacia adelante una planificación de un futuro que es el nuestro, o como bien lo pones tú en la invitación esta al cumpleaños, a tomar once, pero van pasando otros futuros también. Nosotros vemos hoy día cómo de una u otra manera, a mí se me viene esta conversación de qué es lo que vamos poniendo delante de las personas. Es un poco como la verdad, ¿ah? Como que hoy día la verdad la impone el que tiene más medios para poder replicar una y otra vez el mensaje, más que la verdad real, ¿no? Es parte como de este fenómeno de la posverdad. Y algo parecido pasa con el futuro, ¿no? O sea, como que hay futuros que tienen más fuerza y hay otros que menos, no sé, por ponerte un ejemplo. Si nosotros planteamos cómo los científicos nos vienen contando el tema del calentamiento, la crisis global, en lo ambiental, nos vienen diciendo esto hace muchos años y nos vienen diciendo de un futuro que científicamente, sumando 2 más 2 va a dar esto. Y digamos que es un futuro que hoy día es un presente, lo estamos viendo. Sin embargo, lo ignoramos completamente. ¿Cómo escuchan eso? ¿Cómo nosotros somos capaces de ignorar un futuro inmediato por querer generar un futuro que queremos, que está completamente reñido con la posibilidad de hacerlo así? Sí. Bueno, yo creo que eso que tú planteas habla del nivel de conciencia en el que estamos viviendo, Mm, que es muy individualista, de considerarnos nosotros, nuestra vida en la inmediatez, pero, pero de alguna manera, efectivamente yo creo que hay futuros posibles. Y fíjate que yo he dicho muchas veces esto de que el futuro no existe, mm, y hoy, lo repite Pablo,
yo hasta lo discutiría. O sea, yo digo, no existe en el sentido de que no está pasando lo que va a pasar, pero el futuro está presente en mí simbólicamente. O sea, yo no sé si podríamos vivir sin la idea de un futuro, sin la sensación de que, o sea, si realmente no estuvieras viendo a los invitados a esa comida en tu casa, si no creyeras que existe, estarías haciendo lo que estás haciendo. Y por lo tanto, me parece que es muy importante esta idea, primero, de ver que hay futuros predecibles, que son los que plantea Andrés, pero yo creo que hoy en día, con todo lo que está pasando, podríamos abrirnos a un espacio todavía mucho menos conformado, es decir, imaginemos el futuro que queremos y que con la información que podemos tener, que la tenemos, por historia, podemos escuchar, ¿no? Y ahí diría, tú me ha gustado lo que he podido leer de ti, Pablo, sobre anticipar el futuro, ¿no? Cuando tú dices, cuando hablas de anticipar al futuro, ¿en qué piensas? ¿Cómo lo imaginas? Esa anticipación. A ver, voy a tomar un poquito también lo que plantea Andrés y juntarlo con lo que tú me estás preguntando. De alguna forma, no sé, si miramos, por ejemplo, Harari. Harari en sus libros pone un futuro medio lineal, ¿ya? Como ya, el ser humano va a quedar obsoleto, más o menos, esto va a pasar. Hay un poder declarativo que es parte de lo que estoy planteando en el nuevo libro que se va a llamar El futuro siempre presente, que conecta un poco con lo que tú estás diciendo, como habitar el futuro en el presente, precisamente. Eh, Hay un acto ético profundo cuando yo declaro futuro y tengo poder declarativo, ¿ya? Porque resulta que lo que termina sucediendo es que de alguna forma vamos colonizando el futuro. Si uno pone en internet, ya bastante como, pero si uno busca en Google ciudades del futuro, van a aparecer, las imágenes ya están, ya van a aparecer los edificios llenos de plantas, con autos voladores, digamos, como todo bien limpiecito, como en general. Ya hay una imagen colonizada de ese futuro. Y cuando tenemos una imagen colonizada de lo que va a suceder, nos empezamos a mover inercialmente hacia ese lugar, ¿ya? Porque es como lo que corresponde, es lo que viene. Eh, pero a mí me gusta mucho la distinción en todo el tema de estudios de futuro. Se habla siempre en plural de los futuros, ¿ya? Como que tenemos futuros probables, tenemos futuros que, claro, hay tendencias, hay fuerzas tendenciales que están sucediendo que van a hacer que probablemente mañana, pasado mañana, la cosa sea más o menos parecida. Cuando, cuando hablamos de estudios de futuro en general, tratamos de romper un poco ese marco temporal y tirarnos por lo menos 10 años, de 10 años en adelante, digamos, para que se rompa esa linealidad tendencial. Eh, También hay futuros posibles que, claro, podrían ser, y lo que estamos haciendo es un ejercicio especulativo en el momento presente, que tiene toda esta inercia, que tiene toda esta información de data de lo que viene sucediendo, pero también tiene una serie de otros aspectos que también están sucediendo que no tienen historia. Yo pongo el ejemplo ya de esto ya hace algunos años, pero las vasectomías en menores de 30 años han crecido en los últimos años muy fuertemente, ¿ya? No tiene data histórica para decir esto es una tendencia. No podemos decir esto va a seguir así creciendo a esta tasa. No tenemos idea, pero es un fenómeno que si uno lo empieza a juntar con otros fenómenos, con fenómenos políticos, con fenómenos ambientales, ¿no?, reconfigura el hábitat donde vamos a estar en algún momento, ¿ya? Entonces, ese ejercicio especulativo eh, requiere una disposición emocional, requiere una disposición de apertura, requiere... eh, Estuve en un ejercicio donde habían muchos científicos y una de las cosas que les costaba mucho a ellos era decir como, incluso habían ciertos pasos, no, pero eso no va a suceder. Y yo les hacía la pregunta como, vámonos 10 años para atrás, vámonos 20 años para atrás. Cuando estabas en ese momento, imagínate ahí, en ese lugar, eh,
¿qué de lo que está sucediendo ahora no tenías ni idea que iba a suceder? Porque operan todos nuestros sesgos cognitivos que lo que buscan es darle estabilidad a nuestro, y transparencia a nuestro actuar. Entonces, poder mirar desde ese lugar, como Juan mencionaba el individualismo, como un estado de conciencia actual, que una de las corrientes que estoy trabajando mucho tiene que ver con el arte, ¿ya? Con las señales que trae el mundo del arte. Eh, por ejemplo, si uno toma la aparición del reggaetón, el reggaetón, no sé, 30 años atrás, ya, pues ya tiene como 30 años, digamos, eh, el tipo de canción del reggaetón es una canción más bien romántica. Ya, en general, su, eh, pero si empieza a tomar el tipo de personaje que aparece, el contexto social de individualismo, uno podría haber hecho varios cruces que nos podría haber dicho la narcocultura puede ser un fenómeno emergente a partir de esto, de este nuevo personaje más vistoso que busca, ¿ya? Eh, y en ese individualismo que aparece, que es parte de este contexto, hay una dosis emocional de resignación también, ¿ya? Y que por lo tanto me lo tengo que arreglar solo, digamos, como voy a tomar, como que el resto haga lo que quiera, total, la cosa va a seguir así. Entonces, poder hacer el ejercicio de vislumbrar aquellos futuros posibles, desde que, no sé, Jim Taylor, que era uno de los teóricos del tema, decía como, cuando hablamos de escenarios de futuro y todo, como, incluso tienen que ser absurdos, digamos, ¿no? Que no es para, y aquí lo conecto con la anticipar, que no es para predecir, no es para lograr achuntarle a ese futuro y decir, yo lo dije hace 10 años, como que la cosa iba a suceder así. Es precisamente para poder encarnar un proceso en activo, en el presente, de qué pasaría si y qué podría yo hacer ahora. Y ahí está la anticipación, ¿ya? ¿Cuáles son las coordinaciones que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que, cuáles son los riesgos que quiero mitigar? ¿Cómo hago para que el próximo paso que dé en la compañía eh, apalanque ese riesgo que quiero mitigar y me acerque a esa oportunidad que quiero tomar? Y ahí es donde aparece el ejercicio anticipatorio, es traer esos escenarios que podemos articular al presente para decir, bueno, ¿cómo nos enfocamos en aquellos que queremos desear y no? Porque de alguna forma, cuando el mundo del management lo que hace en general es tirar una visión, tirar un objetivo y construir un roadmap para llegar a ese objetivo. Pero cuando la situación actual, la situación presente, es distinta a la situación deseada, eh, que el impulso natural es irse hacia la cómo llego a la situación deseada es un lugar mental. La situación deseada no está sucediendo. ¿Ya? Es una construcción que se le ocurre a alguien con sus estructuras de valores, con sus preocupaciones, con su red de coordinaciones en ese momento. Entonces, es totalmente distinto construir el roadmap para llegar, que tengo que hacer infinitos supuestos de estabilidad para que la cosa me funcione, a decir como en el momento presente estoy sintiendo y estoy sosteniendo energía de cambio disponible que algo está necesitando en el presente, ¿ya? Y que probablemente si abordo esa necesidad, ese dibujo de diseño, o sea, de futuro lineal, se empieza a diluir, se empieza a desaparecer, me cambia la perspectiva. Y ahí es donde aparecen las perspectivas, por eso es importante el incluir y validar al legítimo otro en su forma de mirar, porque esas perspectivas van a ir desdibujando y moviendo ese escenario futuro deseado, como futuro único lineal. Ok. No sé, yo ahora le paso a la palabra a Andrés, ¿no? Pero me quedo con una preocupación profunda con la linealidad, ¿no? Es decir, el pensamiento lineal parte del supuesto de que las cosas van en orden y además de que van a la velocidad de nuestro pensar. Y a mí una cosa que me preocupa profundamente es que la velocidad de la tecnología puede ir más deprisa que la velocidad de nuestro pensar y que en un momento determinado la linealidad se rompe y los que puedan o podamos subirnos vamos a tener que haber pasado casi perdernos un capítulo de la serie, porque la serie ha avanzado algo más. Eso me preocupa mucho, ¿no? Y efectivamente yo hoy en día no creo mucho en la planificación estratégica porque
parte de la base de que yo tengo un objetivo y cuando creo que hay que poner más énfasis. Hay una palabra que en una época que yo dialogaba mucho con Marcelo Krinsky, a quien conocéis, hablábamos de indicios. Esto que podemos llamar señales, decía, tenemos que ponerle atención a los indicios. Y me imaginaba, por ejemplo, tomaba el guante yo ahora, tuyo, Pablo, decir, si pusiéramos a un grupo a pensar en cómo se cruza la tendencia a la vasectomía en los jóvenes con el fenómeno de las migraciones. Bueno, te puedes encontrar con que estamos hablando de un posible mundo donde las identidades culturales cambien profundamente. Hoy en día los partidos nacionalistas catalanes lo que quisieran es suprimir la entrada de migrantes a Cataluña porque los que llegan emigrantes no tienen la esencia del nacionalismo, no les interesa para nada el nacionalismo. Y por tanto se puede configurar una sociedad en la que ese futuro predecido o deseado para ellos no se pueda concretar, porque hay más migrantes que catalanes de raíz, ¿no? ¿Qué pasaría en un mundo donde se cruzaran estas dos tendencias? Creo que ahí nosotros empezamos a estar más cerca del futuro. Mira, hay una frase que encontré el otro día y que hoy estaba invitado por Fernando Sáenz Ford en su programa de Big Change, y les decía, ¿no? Digo, hay una frase de un escritor español, de Miguel de Unamuno, de alguien del 98, o sea, entre el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Que él decía, seamos padres de nuestro futuro y no hijos de nuestro pasado. En el fondo estaba diciendo, siempre estamos entre aguas, entre el pasado y el futuro, pero ¿a qué le damos más importancia? A ser hijos de mi pasado y por tanto a conservar esas tradiciones, esa linealidad, o a ser padres de un futuro que desconocemos, como cuando estamos en la paternidad, en la época del embarazo, pero empezamos a sentirnos padres, ¿no? Eso me resuena y desde luego algo que quizá podemos dar como conclusión de nosotros tres es el tema de cuidado con la linealidad, ¿no? Cuidado con eso porque puede ser muy peligroso. ¿Tú qué piensas, Andrés? Me lo estoy escuchando atentamente, se me vienen mil ideas porque es un tema enorme, un lienzo que uno puede pintar el futuro literal. Y me pasan muchas cosas porque también mientras les escuchaba los ejemplos y el planteamiento decía, entonces hay como futuros y futuritos, por decirlo de algún modo, es como haciendo un parangón lo que pasa con la economía. Yo tengo mi economía doméstica, estoy inserto en una economía, una microeconomía local, pero también estoy en una macroeconomía país y en una macroeconomía además regional y mundial. Y estas economías todas, de una u otra manera, me van a pegar en mi chauchera, ¿cierto? En lo que yo tengo en la billetera, de distintas maneras. Sin embargo, yo, por ejemplo, no puedo decir, oye, como va a haber una estabilidad mundial, según lo que yo creo, voy a invertir más aquí, allá, voy a ser más arriesgado, porque no tengo idea. Hay economías que yo no manejo, no tengo ninguna posibilidad de hacer ningún movimiento. Pero en mi economía chiquitita de la casa, sí, a lo mejor te digo, no sé, compro más de esto, compro menos de esto otro. Y con el futuro me pasa algo parecido. O sea, yo puedo planificar mi futuro dentro de mi poder declarativo, como bien lo plantea Pablo, pero mi futuro termina donde empieza el futuro de alguien más poderoso que lo planteó también. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros hoy día como humanidad somos 8.000 millones de personas. Estas 8.000 millones de personas hemos alcanzado una deuda global de 315 billones de dólares. Esta es nuestra economía global, lo que debemos, ¿cierto? O sea, en términos muy duros, podríamos llegar a decir que el planeta vale menos de lo que debe, ¿sí? Si nosotros lo llevamos a cuentas fáciles, quiero decir que 39.000 dólares es lo que debe cada uno de nosotros en el planeta. Tenemos una deuda individual de 39.000 dólares, ¿sí?
Entonces, estamos claros de que plata no hay, ¿sí? Está faltando plata. Sin embargo, estamos asistiendo a eventos de guerra que es donde más dinero se consume por una brutalidad. Ustedes saben lo que cuesta un solo cohete, son $250.000, disparar uno más o menos que funcione. Estamos hablando de cuestiones muy caras. Y en el día entre Rusia y Ucrania se dispararán 1.000, 2.000 de esas cosas. Entonces, vemos que por una parte los grandes tomadores de decisión, los que tienen el poder de este futuro grande, nos están llevando en suma y resta a un futuro que puede ser de guerra, de colapso económico y de colapso ambiental. Ese es el futuro que yo veo. Sin embargo, nos negamos a él. Creemos que algo va a pasar, que, no sé, nos vamos a tomar de las manos, los ricos se van a volver buenos, ¿ah? Van a dejar de hacer filantropía y van a empezar a pagar impuestos, que es parte del emplazamiento que se le hizo también en Davos, ¿cierto? Dejen de hacer filantropía, paguen los impuestos y ahí vamos a andar bien. Eso no va a pasar. No ha pasado en estos 2.000 años que tenemos de civilización occidental. Entonces, ¿cómo es ese futuro que yo veo caótico, terrible, ¿cierto? Con una economía devastada, con muchos países en guerra y con, ¿cierto?, una deuda personal brutal. ¿Cómo entonces yo, mirando ese futuro, diseño mi futuro chiquitito de, me imagino a los, no sé, 80 años en un campo criando ovejas, ¿sí? ¿Cómo conversan esos futuros y cuál es el futuro que se termina imponiendo al final? Entonces me vienen como todas estas conversaciones y la linealidad, por supuesto que sí. Sí, a ver, una de mis líneas, por donde han venido los libros que he escrito con Daniel Fernández, tiene que ver con evolución cultural. ¿Okay? Y el libro nuevo que viene se para un poco en ese, junta estudios de futuro con el tema de evolución cultural. Cuando, cuando hablamos de que se ha roto la linealidad, sobre todo en el tema de Juan lo planteaba, como en la tecnología, si lo miramos desde una perspectiva evolutiva, lo que está sucediendo es que estamos teniendo la capacidad de cambiar nuestra condición de vida a una velocidad más rápida de lo que nuestra biología se adapta a esa condición, que es el proceso evolutivo en general, digamos, cómo me adapto a la condición que me está tocando vivir. Lo que le es una tremenda responsabilidad a la evolución cultural, que sí puede ser más rápida. ¿Ya? Es más rápida, definitivamente, porque somos los mismos Homo sapiens de hace miles y miles y miles de años. No es que nos haya cambiado el cableado todavía, digamos. ¿Ya? Y lo que pasa es que hemos ido adaptándonos a contextos cada vez más complejos. Y esos contextos de mayor complejidad nos tienen tensionados, nos tienen como, porque vemos porque no alcanzamos, estamos persiguiendo la ola desde atrás. O sea, ya tenemos la deuda de 30 y tantos mil dólares cada uno sin haberla ni adquirido. Es como el pecado original, digamos. Como que naciste, como, naciste en deuda con algo que no tenía idea ni que existía. Eh, y, pero esa tecnología de alguna forma también nos está arrojando a una cierta transparencia. No sé, como en la mañana nosotros nos coordinamos a la velocidad del automóvil. Es como un superpoder. Es como una prótesis, que son prótesis físicas que vienen de la revolución industrial, digamos, y confían plenamente en que el automóvil va a partir. Por eso yo digo, en media hora estoy en la reunión en tal lado, porque lo calculo en función de una capacidad que no es propia, que es del objeto. Si eso, Y que no va a haber un accidente, que no va a pasar nada en el camino. además, pero si ese objeto tuviera un comportamiento aleatorio, de que a veces parte y a veces no, el mecanismo adaptativo que tendríamos que tener para usarlo tendría que ser distinto. Claro. Si el agua a veces fuera potable y a veces no, no tendríamos la transparencia de meter el vaso a la llave. Y eso es bien relevante, porque si lo miramos desde esa perspectiva evolutiva, estamos habitando en una red de coordinaciones, de relaciones, de gente que no se conoce, que logra resultados sin ni siquiera interactuar entre ellos, digamos, que no es transparente, pero que requiere esta deuda gigantesca, ¿ya? Y que tiene que ver con, tú hablas de los 2.000 años de Occidente, tiene que ver con
con ese recorrido de Occidente y con hechos centrales desde los cuales estamos partiendo como si fueran verdades, digamos. No sé, los recursos son escasos, las necesidades infinitas. Hay una declaración ahí que pasa piola en todas las escuelas de economía, como el principio básico de la economía, Como una eh, gran verdad. como si fuera cierta. Ah, Y esa dispone emocionalmente a la escasez, a la acumulación, porque no alcanza para todos, como porque el del lado es un riesgo frente a ese tipo de cosas. Y ahí lo conecto con lo que planteabas tú, como estos bolones, estas capas en la economía. En evolución cultural hay algo que se llama selección multinivel. Y que básicamente lo que se plantea es que un individuo altruista versus un individuo egoísta, gana el individuo egoísta. ¿Ya? mm, Tiene más opción mm, de ganar en esa trenza. Pero un colectivo altruista versus un colectivo egoísta, gana el colectivo altruista. Tiene más posibilidades de prosperar. Lo que es bueno para mí, ¿ya? Tú decís como estas escalas de la economía. Lo que es bueno para mí probablemente no necesariamente es bueno para mi familia. Lo que es bueno para mi familia a lo mejor no es bueno para mi barrio. Lo que es bueno para mi barrio a lo mejor no es bueno para el equilibrio total. claro. Cuando estamos en los problemas de cambio climático, le decimos a un país extractivo que tiene que parar sus emisiones de CO2 porque resulta que el planeta, claro, para el planeta es bueno, pero para el país no le podéis llegar y mover el PIB así como así, si su cosa es usar minas de carbón para sacar cosas, digamos, como requiere de otras esferas de complejidad y requiere, y ahí es donde aparece la selección multinivel, que sean estos colectivos más amplios los que van jalonando la buena práctica de los colectivos más pequeños. Y ahí aparecen los Mm, sistemas de educación, y aparecen otros tipos de coordinaciones, que lo vimos con el COVID. ¿Ya? O sea, el COVID no se solucionaba haciendo zanjas alrededor de la frontera para que no cruzaran los de al lado que no creían en el COVID. Definitivamente requiere, y ahí es donde como requiere soluciones interdependientes para las mm, cuales no tenemos sistemas de gestión todavía. Y uno de los desafíos del futuro, y uno de los desafíos que lo planteamos ahí en el libro, digamos, pero que tiene que ver con cómo el movimiento presente va construyendo futuros prosociales, va construyendo futuros para el bien común. ¿Ya? ¿Cuáles son aquellas prácticas que se requiere propiciar? Hay investigación económica sobre la prosocialidad. Elinor Ostrom tuvo un premio Nobel sobre cómo se soluciona la problemática de los comunes, que es una de las problemáticas centrales de la economía. mm, ¿Cómo, cómo vamos movilizándonos en las distintas capas, en las distintas esferas, conectados con la necesidad de o esto alcanza para todo o va a estallar? Que es uno de los posibles futuros que estamos enfrentando. ¿Ya? Y que reconociendo que en las escalas de complejidad del misterio, porque entramos en cierto momento a escalas de misterio, claro, puede ser que un planeta se cruce y se enfríe la Tierra y como no tenemos idea, o sea, como que ya es otra cosa, porque tampoco es solamente acción humana, porque yo creo que parte de lo que estamos medio atrapados tiene que ver con ese antropocentrismo de que nosotros tenemos que cambiar, nosotros podemos cambiar y por lo tanto con eso la solucionamos para nosotros, que sigue siendo un poco la misma lógica de los 2000 años. Entonces, como hay una parte importante en el presente que tiene que ver con esas declaraciones transparentes que estamos habitando, esas declaraciones que las damos por ciertas, la separación de lo interno de lo externo, la economía de la escasez, digamos, como, eh, y poder empezar a ver, y ahí es donde aparece la evolución cultural, que queremos esparcir. ¿Cuáles son los nuevos memes que necesitamos, digamos? ¿Cómo vamos a ir esparciendo? ¿Nos vamos a comprar el laissez-faire del me salvo solo y el pobre es pobre porque quiere? Eh, vamos a seguir en la polaridad de como los blancos, los negros. Mientras sigamos hablando de esa forma, mientras sigamos teniendo esa conversación, vamos a ir perpetuando y vamos a ir, es como tirar un antibiótico de bajo rango a un virus más o menos fuerte. Lo termina fortaleciendo, digamos, termina como, se lo come, digamos. queda Entonces, más robusto. ¿cuáles son esos juegos del presente que van a crear esos futuros posibles en los que quepamos todos? Y fundamentalmente va por ahí. Yo coincido con esa inquietud, ¿no?
y tomando lo que decía Andrés antes, de estos grandes problemas, ¿qué va a poder más, ¿no? Este gran problema que se está produciendo o el, el, el mundo en el que yo individualmente habito, ¿no? Y lo que quiero. Digo, a mí me parece que incluso desde el coaching también, y quiero meter, porque esto está dentro de este mundo del ser coaches, que somos nosotros, hemos propiciado el individualismo, y el individualismo se fija en los objetivos de mi metro cuadrado. Y por tanto, parte de la acción que hacemos, y yo soy crecientemente más crítico en eso, está basado en resolver los quiebres personales más directos que cada uno tiene. Y creo que hay algo que ojalá empezáramos y supiéramos y aprendiéramos de cómo generamos conversaciones para un emprendimiento social, entendiendo emprendimiento no como una empresa, sino como ese colectivo que se pone a trabajar junto por lo social, que para mí es el espacio donde convivimos y por tanto aparecen las problemáticas de lo común. Siento que hay poco desarrollado en este sentido. Yo, de hecho, aprovechando que tengo que grabar hoy un video para Andrés, para el programa avanzado de coaching, quiero darle este año ese giro para decir que crear alianzas en entornos complejos implica hoy en día empezar a pensar de otra forma, ¿no? Yo te hablaba, Pablo, de la encuesta esta del CADEM de la generación Z, y la encuesta es tremendamente preocupante porque lo que confirma es que hemos ido generando, yo no creo que sean culpables, hemos ido generando una sociedad en la que ellos creen que no hay ninguna posibilidad para lo colectivo, que es todo tan difícil que es mejor empezar a pensar cómo resuelvo yo mi vida. Y eso siempre nos lleva a otro nivel de conciencia. Tú, que también eres especialista en esta mirada espiral de los niveles de conciencia, nos lleva a algo que no tiene que ver con un mundo turquesa, que nos lleva mucho más atrás. Entonces, eso me parece importante. Yo no sé, a veces pienso que habría que si tú pusiste, Pablo, la idea del COVID, ¿no? Como se produjo un momento que ciertamente parecía que había un acuerdo internacional, un acuerdo mundial, que por primera vez se empezaba a ver una especie de solidaridad. Digo, a lo mejor hay que producir también una visión distópica del mundo, donde apreciemos que realmente hay peligros que pueden ser difícilmente resolvibles con nuestros medios. Y termino esta parte diciendo que a mí yo vengo de una formación en tecnología, por lo tanto siempre defendí la tecnología y su neutralidad. Siempre dije, el mundo de la tecnología es neutral. Somos los seres humanos los que podemos hacer de ella algo ético o antiético. Pero hoy la realidad, mi preocupación, nombraste a Harari. Harari, en una de sus últimas entrevistas, planteaba algo que yo comparto, y es, mientras que la tecnología ha sido una herramienta, que es fantástico, todos los avances tecnológicos, pero cuando empieza a ser un tomador de decisiones, aquello es distinto, porque desde la toma de decisiones nosotros podemos ir perdiendo hasta el pensamiento crítico. El filósofo José Antonio Marina, otro español, él decía, se declaraba como en medio de esta discusión, y decía, a mí lo que me preocupa realmente es que nos acomodemos a este facilismo y perdamos el pensamiento crítico, y en ese momento nos habremos quedado muy atrás. Por eso el producir, llamémosle, no sé,
lo que yo he dicho antes como conversaciones para el emprendimiento social. Llamémosle anticipar futuros, como tú lo planteas, Pablo, pero hay que mover la manera en la que estamos haciendo conversaciones, que estamos haciendo declaraciones, que miramos el futuro, que nos comportamos como seres sociales, si realmente queremos poder plantear esto que decía y que planteaba al principio de esta charla, cuando Peter Drucker decía esto de que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, pero para crearlo hay que producir un movimiento creativo que pase por creer en lo colectivo, por creer en lo común, ¿no? Aceptando que somos distintos legítimamente y que ojalá sigamos siendo, ¿no? Bueno, por ahí es lo que me pasa, porque sé que nos estaremos acercando ya a alguna hora problemática. Andrés es más experto en cuál es el tiempo máximo que debemos estar con la gente. Así que, ¿cómo lo ves tú, Andrés? Sí, bueno, respecto al tiempo, les propongo que cerremos dentro de 15 minutos. Tenemos aquí gente que ha estado pendiente, la conversación ha estado muy viva. También hay gente que nos va escribiendo y les animamos a que nos pongan ahí sus comentarios respecto de lo que van escuchando, lo que les va surgiendo. Acá no es una conversación sobre la verdad y la vida, es una conversación abierta para que hagamos un ejercicio. Y quería también un poquito debatir el concepto de pensamiento crítico. Cuando tú, Juan, dices que esta tecnología, ¿cierto?, atenta o podría llegar a atentar contra nuestra capacidad de pensamiento crítico, dado que le estamos delegando la toma de decisiones, yo quisiera, hoy día ando especialmente, no sé, oscuro. Yo creo que ya no hay pensamiento. Y tengo pruebas, señores. Tengo pruebas para fundar que no hay pensamiento crítico. Yo creo, ya lo conversé contigo, Juan, la otra vez, pero lo traigo aquí a colación porque es para poner el punto. No existe, y no sé si Pablo tendrá algún registro contrario a lo que yo voy a decir, no existe un país en el mundo que haya tenido la oportunidad en menos de 5 años de cambiar su constitución 2 veces y que lo haya propuesto y se lo haya negado a sí mismo. ¿Sí? Usaba ese ejemplo de, es como que una persona, no sé, pobre que vive en la calle, se encuentra un billete de lotería y decide no ir a cobrarlo. No sé, porque no está de acuerdo con que la casa de beneficencia de la que el juego no es de su pensamiento. Entonces no va y no lo cobra. 2 veces tuvimos 2 constituciones completamente, una por un lado, otra por otro, y nos convencimos de todo lo que nos decían el bando contrario, ¿sí? No hay pensamiento crítico, nosotros somos hoy día más ovejas que nunca. Ese es un ejemplo claro. Esto mismo, nosotros vemos cómo vamos al desfiladero y elegimos a personas que aumentan esa... Donald Trump hoy día está en la tele siendo juzgado. Mandó, o sea, primer presidente en la historia de los Estados Unidos que de una de las cosas que más se vanaglorian es de su democracia, ¿sí? De una democracia prácticamente perfecta. Primer presidente de los Estados Unidos que no acepta que pierde una elección, que le pide a la gente una revuelta, ocurre la revuelta, murió una persona en esa revuelta, y Donald Trump dice así como, oye, casi que me están sacando de contexto, yo no dije esto, y es un candidato fuerte para volver a ganar. No hay pensamiento crítico, no hay pensamiento crítico. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, con esto termino, vemos que el gobierno norteamericano sale sancionando a Rusia diciendo, oye, esto es una invasión flagrante, un abuso, un país grande contra un país pequeño, no sé qué, pero cuando Israel mata, asesina más de 35.000 personas, 70% niños y mujeres que no son de Hamas, la decisión de Estados Unidos es aumentar el envío de armas a Israel, bloquear el acceso de Palestina a Naciones Unidas y transgredir cualquier intento de que esto se frene. No tenemos pensamiento crítico. Nosotros nos creemos todo lo que nos cuenta una élite que maneja los medios. Entonces yo creo que
nuestra tarea todavía es más difícil, porque simplemente no nos atrevemos a entrar en discusiones de cuestionarnos las cosas y decir, oye, pero no me cuadra. Tú estás diciendo, de Rusia dice esto y de Israel dice esto otro, y resulta que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí yo creo que ya la tecnología no tiene nosotros nos tomamos ese bacalao antes y ahora hay que volver a tener. Por ejemplo, cuando hablamos del humanismo, el humanismo en 1700 era el crecimiento intelectual de la persona hacia la iluminación, hacia crecer, a tener valores, ¿cierto? Formar el carácter, tener un criterio, ser un ciudadano. Hoy día el individualismo es yo me salgo solo, no me interesa lo que estás haciendo tú. ¿Sí? Entonces, yo creo que el futuro también lo tenemos que construir en base a nutrir nuestra forma de pensar y que no sea solo una élite de personas que piensan, que también va a terminar siendo, eh, eh, y el resto todo como estamos hoy día, que vamos para allá, vamos para acá, nos cambian la agenda. Estábamos todos hablando del caso Hermosilla, un abogado que súper tránfugo, que no sé qué, no sé cuánto, hasta que mataron a tres carabineros. Dejamos de hablar del caso Hermosilla, los carabineros, no sé qué, los carabineros que mataron, hoy día ¿alguien sabe qué ha pasado con la familia de esos carabineros, con los carabineros? No pasa nada, ¿sí? Entonces vamos saltando de tema en tema, no nos interesa ninguno, mientras sea impactante y ocupe la semana de la prensa, está ok, y después veremos qué pasa. Pero no somos capaces de tener un registro de cómo van ocurriendo las cosas y para dónde nos están llevando. Entonces, el futuro, por eso yo digo que hay futuros y futuritos. Mi futuro chiquitito de me voy a cambiar el auto, lo tengo aquí en la mano, pero el futuro de qué va a pasar con mi hijo o mi hija en el futuro cuando ellos quieran trabajar, salir del colegio, no tengo ni la más mínima idea, aunque hoy día me deslome trabajando. Esa es como la foto que tengo, no sé cómo lo escucho. Ahí es como, Bueno, hagamos una última ronda, ¿no? de, eh, a ver, creo que de alguna forma, cuando en ese proceso evolutivo cultural, eh, del cual las escuelas de coaching son parte, son un vehículo de una cierta mirada, de una cierta, sobre todo las escuelas de coaching ontológico, ¿ya? Son parte de una cierta mirada sobre el paradigma que estamos habitando. Eh, surge hay una capa que surge importante, de forma importante, contra los dogmas y contra el materialismo, ¿ya? Que tiene que ver con, si lo pongo en, reconozcamos el observador, reconozcamos al legítimo otro, como las verdades son contextuales, construimos verdades desde los lugares que estamos habitando y son legítimas, que tiene un tremendo insight para muchas cosas. Y es un tremendo aporte desde la filosofía, desde la ciencia, digamos, como, o sea, se llega a eso por distintos lados. No solamente se llega de la filosofía, también se llega desde la ciencia más dura. Y pone el tremendo desafío de las organizaciones. ¿Y qué hacemos si era más fácil gestionar cosas homogéneas? Evidentemente es más fácil como yo doy la instrucción y la instrucción tiene que ser clara para que el resto haga lo que dice la instrucción. Que yo digo lo que digo, tú escuchas lo que escuchas y aparece ¿ya? Claro. Lo que, lo que genera una reacción del mundo que genera resultados de a esta cosa no me quiero meter mucho. ¿Ya? Porque resulta que las organizaciones se empiezan a llenar de post-it y empezamos a hacer harta co-creación, co-diseño, etcétera, pero todavía no tengo los elementos para, y unas conversaciones que aparecen, como sí, pero esto no quiero que termine en catarsis. Es una de las frases que te dicen los ejecutivos en los cuentos, porque ellos quieren que su tuerquita y su engranaje siga funcionando de forma estable y reconocer ese mundo de emocionalidad le da inestabilidad a esa tuerca y engranaje, ¿ya? En el proceso. Pero esa capa al mismo tiempo trae en su sombra la validación a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, porque es mi punto de vista, y es válido, y es legítimo, y yo soy un legítimo otro. Eh, y me paro en un lugar en el que genero un océano de una persona de profundidad, digamos, como ahí, parejo, parejo, todo igual, todo vale lo mismo, todo tiene la misma importancia, todo, y es muy difícil de gestionar eso. Y Claro.
y lo tratamos de gestionar con niveles evolutivos más básicos, control y mando y estrategia. Básicamente lo tratamos de parar ahí, digamos, pero eso no se puede gestionar ahí, porque estamos hablando de sensibilidades, porque estamos hablando de percepciones, eh, y, pero está sucediendo todo esto al mismo tiempo. ¿Ya? Y el pensamiento crítico ahí le da cabida, o sea, como el pensamiento crítico que está parado como en el racionalismo, porque de ahí aparece la conversación del pensamiento crítico, digamos, como con fuerza, como no me voy a comprar tu dogma iluminado de verdad superior revelada, y le vamos a poner un proceso para poder decir esto sí, esto no, y vamos a ir construyendo lo que decimos que es cierto, habiendo pasado por ese proceso. Y ahí en ese espacio, esto te dice, sí, pero es que yo lo siento así, y yo lo veo así, y eso es incuestionable. Y entonces yo sí creo que la Tierra es plana. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer política pública para los que creen que la Tierra es plana y para los que no, para los que se creen interespecie y para los que no. Tengo que hacer el hospital próximo para los que se creen interespecie. ¿Cómo? Tienen todo su poder declarativo de poder autodefinirse como quieran. Ok, pero ¿cómo se gestiona? Y ahí el desafío tiene que ver precisamente con, Juan mencionaste el tema de la dinámica espiral. Eh, no todos tienen la distinción, pero como el atractor de la interdependencia, que la dinámica espiral se habla del turquesa. El otro día le comentaba a Juan precisamente, si uno ve The Avengers, ¿ya? Los que vieron The Avengers y aparece Thanos como el Mm. gran villano, con todos los superhéroes como en contra de Thanos, y Thanos plantea yo voy a matar al 50% de la gente, porque resulta que tienen la escoba y no tengo nada contra nadie. Solamente voy a sacar a la mitad y voy a apretar un botón y va a caer la mitad aleatoriamente. ¿Ya? Es una solución individualista de una persona que tiene poder, que cree que tiene una solución y que en realidad está parada en un nivel que no es que le tenga mal al vecino, no es que quiera ir la guerra contra el vecino, está desde su lugar, desde su nivel de conciencia, eh, ejerciendo poder en una solución sistémica, ¿ya? Mm. Desde su perspectiva. Eh, pero estamos llegando a eso, o sea, seguimos tratando de solucionar ciertas cosas con dogmas o con estrategia, incluso con sensibilidad, pero ya estamos enfrentados a supermillonarios que tienen capacidades de poder que son más cercanos a Thanos que a una democracia. Y eso son, son futuros que estamos habitando en el presente al mismo tiempo, porque lo que pasaba antes es que entre señor feudal contra señor feudal era la misma lógica que pasaron miles y miles de años, digamos, en esas peleas, digamos. Cuando aparecen las grandes religiones monoteístas, que fue una forma, yo soy medio ateo, pero que fue una forma de tener ejércitos más grandes, ya, como aparecen estas grandes como masas de gente, también estábamos como en dos, tres niveles, pero en este momento estamos como con cinco, seis, siete niveles culturales lidiando al mismo tiempo, dentro de los cuales el desafío, por ejemplo, para el mundo del coaching, es quedarse corto en sus soluciones, es quedarse corto en sus abordajes, como porque requiere, y aquí conecto con lo que decía Juan, como esta mirada del emprendimiento social, requiere meterse en esas capas de complejidad más grandes. ¿Ya? Porque tienen muchas, porque no es solamente llegar a la organización a, a empoderar a los líderes para que, porque resulta que la organización tiene que tener una estructura que lo sostenga, una cultura que lo sostenga, tiene que estar la motivación de la gente, o sea, tiene muchas otras capas de complejidad. Y ahí, bueno, yo voy a hacer un taller próximo de precisamente mirar el mundo del coaching desde la perspectiva de futuro, que los coaches miremos y como digamos, como, bueno, ¿qué es lo que se nos viene, digamos? Como, ¿y qué es lo que podemos hacer con eso? Porque, porque estamos en estas capas de complejidad que son difíciles de abordar con las herramientas que tenemos y con la lógica de que necesitamos una herramienta para abordarlo. Que eso ya, porque en mucho eh, el pensamiento metafísico se nos cuela en todo. Apareció un comentario que Mm. dice, temas que la velocidad es como el tema, la velocidad, digamos, como lo ponemos afuera en algo que la izquierda y la derecha se diferencian de alguna forma, le he hecho la culpa al individuo, le he hecho la culpa al sistema. Como, Claro. ¿cuándo salimos de ese lugar? ¿Cuándo salimos de esa comprensión? ¿Cuándo decimos que son y no son o? No es lo colectivo o lo individual, son las dos cosas al mismo tiempo. El individuo velando por su interés propio en un contexto que habilita que ese interés propio tenga la capacidad de ejercer poder, eh, y de conectar con otros. Probablemente
vayamos a procesos de cada vez más tribalización, ojalá interdependientes e interconectadas, pero entidades más claras, que todas estas identidades que están ahí como océanos, como se empiezan a juntar y empiezan, lo veíamos en el estallido social, era 1 millón de personas con 1 millón de banderas distintas, los delfines, las ballenas, las minorías, el no más tag, el que no quiere pagar peaje, o sea, ¿con quién hablaba ella ahí? Eso tiene otra complejidad social estructural. No basta el puro líder, no basta la herramienta, que son las soluciones que teníamos antes. Necesitamos un buen líder que nos guíe y nos diga por dónde. Necesitamos la nueva tecnología que nos salve de este problema que tenemos. Ahora no. Entonces podemos decir que, o sea, yo por lo menos digo, ¿no? Para no pluralizar, digo, yo me quedo con la idea de que tenemos que aceptar lo incierto, tenemos que aceptar lo complejo, como el escenario en el que estamos. Las simplificaciones en este momento pueden ser muy costosas. Yo valoro de la ontología del lenguaje, el hecho de que de ser legítimos otros, me llevaba pues a la valoración de la dignidad, de las muchas dignidades que están a la vez en concurso, ¿no? Y por tanto, eso da una fragmentación, esa fragmentación de grupos individuales o de grupos más pequeños, sin dudar a dudas, hace mucho más difícil la gobernación y por lo tanto es un hecho de la causa, pero lo que yo planteo es que aunque de alguna manera eso nos ha llevado a un potenciamiento del individuo, que yo celebro en el sentido de que no se confunda con la masa, no suprime esta otra idea de que también tenemos conversaciones para coordinar acciones, conversaciones para posibles acciones, y quizás las hemos visto muy metidas en el mundo de las organizaciones privadas. Y lo que creo es que a partir de causas nuevas, como pueden ser esto que estamos viendo, ese hecho de que, cuidado, porque está bien que haya, digamos, que opiniones distintas, pero ¿cuál es el espacio de lo común en el que podemos encontrar alguna acción colectiva? Porque ciertamente hemos vivido una época en la que consumir ha hecho que seamos, en vez de ciudadanos, seamos consumidores de política, que nos hayamos metido en cosas que nos entretienen, los medios de comunicación nos entretienen con noticias distintas cada día y efectivamente, decía antes Andrés, ya no me interesa la de ayer, es la de hoy. Hay algo más profundo que Moisés Naín definía con la idea de sigilocracia, que es este poder que de alguna manera va creando en sigilo, sin entrar en confrontación, pero que va creando una realidad. Yo lo que quiero es, cuando digo, creo que tenemos que entrar en este tipo de conversaciones más profundas, de mirar el futuro, de mirar lo común, para develar el riesgo que tenemos como seres humanos de poder vivir en un mundo en el que no entremos yo, lo que está pasando en este momento con las guerras, pienso que ojalá sea como el derrumbe de una manera de vivir y que no sea el regreso a otra forma de vivir, ¿no? Porque obviamente hay momentos en la humanidad en la que vivimos esta sensación de que todo es confuso y en general ha dado paso a otros momentos siguientes, ¿no? Así es que hay mucho más que decir sin duda, pero creo que son las 12:04. Entonces, Andrés, cierras como eres el controlador del vivo para que podamos sacar las últimas palabras, ¿no? Muy bien. Efectivamente, estamos llegando al final de la conversación del día de hoy, que el tiempo se nos fue como agua entre los dedos. Ha sido muy entretenida esta conversación. Yo inmediatamente quiero aprovechar de declarar un futuro posible que se repita, ¿ah? Pablo, Juan. Yo creo que se merece una segunda visita a este tema o otras temáticas relacionadas, porque también hemos visto que la gente ha participado mucho, le damos las gracias. Este es nuestro
segundo episodio, así que también, Pablo, tú eres nuestro primer invitado acá en el programa, inauguramos el momento de los invitados contigo. Has sido un invitado de lujo, muchas gracias por lo que nos has traído, por lo que nos has ilustrado. Y antes de terminar, cuéntanos de ese taller que mencionaste, dónde lo pueden encontrar, cómo te pueden contactar las personas que hayan escuchado y que se vean interesados en conocer más de aquello. Súper. El taller va a ser un taller virtual. Pueden encontrar la información en la página anticipandofuturos.com. ¿Ya? Es un taller de anticipación donde vamos a ver distintas herramientas que se ocupan en los ejercicios de anticipación, pero enfocado en el mundo del coaching. ¿Ya? Es un taller para coaches inicialmente, ¿ya? Para que los coaches exploren cuáles son aquellas señales que están viviendo alrededor de su disciplina, que podamos mirar cuáles son aquellos escenarios y que podamos mirar en función de esos escenarios, bueno, qué podemos traer ahora en función de eso a nuestra práctica cotidiana como coach que pueda incrementar y mejorar nuestra oferta. Así que anticipando, que es la página del libro también, ahí están todos los artículos que hemos ido publicando en relación al libro, que ya está próximo a publicarse, y ahí está la información del taller. Parte el 20 de agosto. Maravilloso, maravilloso. 20 de agosto, anticipandofuturos.com, ahí pueden loguearse para el taller, acceder al libro, recomendadísimo desde ya. Ahí vamos a buscar también, me voy a anotar para buscar el librito, para tenerlo conmigo. Y Juan, querido, cuéntanos, ¿cómo te quieres despedir de nuestra comunidad el día de hoy? Bueno, yo muy satisfecho de que toquemos temas en los que creo que hay un espacio de preocupación común, ¿no? Común y no tan usual en las conversaciones de estos foros sobre el coaching, que muchas veces se centra más en el poder personal, ¿no? En el poder personal. Entonces yo creo que eso es relevante y bueno, y también decir que en esta vía de anuncios que pronto estará el ACP avanzado y en el que soy profesor y que de alguna forma quiero darle a mi asignatura del coaching para trabajar en entornos complejos, ¿no? La transformación de entornos complejos, quiero darle un poco este tono que estamos viendo hoy de preocupación para que haya más que se dediquen a ello. Fantástico, muchas gracias. Esa invitación relevantísima. El día 16 de julio parte el programa ACP Avanzado, donde vamos a tener a Juan Vera, como ya nos ha contado, como uno de los relatores principales. Este y otros temas, si tú como coach ontológico enganchaste con esta conversación, sientes que hay que llevar el tema del coaching más allá de la conversación uno a uno, de qué te pasa, de cuál es el fenómeno, ¿cierto? De la explicación, para entrar en temas más complejos, en temas donde también nosotros podemos influir de alguna otra manera, el ACP Avanzado es el programa para ti. Así que te invitamos a conocer un poquito más de él en www.newfield.la de Latinoamérica. Ahí vas a tener toda la información para el programa ACP Avanzado que parte el día 16 de julio. Yo simplemente honrado y agradecido de haber tenido esta conversación y haber participado con estas dos grandes figuras, ¿cierto? Estos dos grandes referentes del mundo del coaching. Y les dejamos invitados para nuestro próximo capítulo. Que estén todos y todas muy bien. Hasta luego. Que tengan un muy buen día. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao a todos.